Bueno, ya. Les decía que el día de hoy vamos a ver el repaso de cuello. Esta presentación también abarca nuca, pero no nos compete el día de hoy. Y bueno, la verdad es que no les preparé una presentación porque no me dio el tiempo. La verdad es que me avisaron del repaso, creo que lo pidió un bloque hace como 2 días. Entonces, pues no alcancé a hacer una presentación. Pero voy a utilizar una que hicieron unos amigos míos, se llaman Ixchel y Luis Daniel, que dieron una conferencia hace unos días. Y pues vamos comenzando. Primero que nada, vamos a hablar de la importancia de la región de cuello, ¿no? Es una zona muy importante ya que va a ser la transición o el paso de diversas estructuras neurovasculares de nuestra cabeza hacia el resto de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues la carótida, que la carótida, pues como sabemos, es la arteria que le va a dar la mayoría de la irrigación a nuestra cabeza. Y pues otras estructuras, también estructuras digestivas, como el esófago, como la faringe, o respiratorias, como la laringe, la tráquea, entre otras, ¿no? Bueno, no sé si hayan pedido el repaso para un examen o para una disección, pero es importante hablar de los límites y cortes de la región, ¿no? Bueno, sobre los límites, vamos a hablar de límites superiores y límites laterales. Los límites superiores corresponden sobre todo al borde inferior de nuestra mandíbula. Sí, pues sí, todo lo que va a estar por debajo de ella. Y los límites laterales, por ejemplo, van a ser el borde anterior de nuestro músculo esternocleidomastoideo. Si vemos aquí en esta imagen que estoy señalando, este es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El borde superior es el borde inferior de la mandíbula y como borde inferior vamos a tomar pues nuestra región supraclavicular, es decir, por encima o en el borde superior de la clavícula. Prácticamente esto nos va a delimitar la región. Y ahora vamos a hablar de los cortes. Los cortes, pues vamos a comenzar con un corte transversal desde la sínfisis mentoniana o desde el mentón. Vamos a hacer un corte transversal hacia llegar hasta la apófisis mastoides, que la tenemos por aquí. Después vamos a hacer un corte longitudinal desde nuestra misma sínfisis mentoniana por la línea cervical media hasta llegar hasta nuestro manubrio del esternón, para después desde nuestro manubrio del esternón hacer un corte transversal siguiendo lateralmente hacia nuestro acromion. ¿Esto para qué? Para que podamos hacer una apertura, así como podemos ver aquí en forma de bisagra, ¿no? Si se fijan, aquí está el primer corte que les mencioné, el transversal, desde la sínfisis mentoniana hasta la apófisis mastoides. Después desde la sínfisis mentoniana hasta el manubrio del esternón. Y desde el manubrio del esternón hasta el acromion, para que se pueda abrir en bisagra o en forma de libro. Ahora vamos a hablar de las fases del cuello. Las fases del cuello son muy importantes ya que nos van a delimitar regiones dentro de la misma. Se dividen como generalmente en dos. Es la fascia superficial, fascia cervical superficial y fascia cervical profunda. Pero la fascia cervical profunda tiene a su vez más divisiones que ahorita las vamos a ver. Ahí no avanza. Listo. Como les puse aquí, esa es la fascia cervical superficial. La verdad es que la fascia cervical superficial es una fascia muy delgada y como lo dice el nombre, muy superficial. Por lo tanto, no, en las disecciones no se va a alcanzar a distinguir. Va a estar más superficial el músculo platisma. Entonces, por ejemplo, una disección, al intentar retirarla, pues es muy difícil de observarla, ¿no? Se confunde con nuestro músculo platisma, que como saben, el músculo platisma pues es un músculo muy delgado, pero lo vamos a ver después. Y tenemos la fascia cervical profunda, que como ya les había mencionado, se va a dividir principalmente, bueno, no principalmente, son las tres divisiones que hasta ahorita se conocen, en una hoja superficial o de revestimiento, o también llamada de coles. La verdad es que yo no manejo tanto los epónimos, me sé los suficientes, pero no soy de los que les gusta aprenderse tantos epónimos. Si a ustedes les gusta, qué chido, qué envidia, pero yo no los utilizo tanto. Y bueno, también tenemos la hoja pretraquial y la hoja prevertebral. Bueno, siguiendo con las fases del cuello, vamos a hablar de que se divide, como ya les había dicho, primero en una hoja superficial. Ahorita vamos a hablar un poquito más
del avance por planos, pero recuerden que para llegar a nuestra hoja superficial o de revestimiento de la fascia cervical profunda, ya tuvimos que haber atravesado el músculo platisma. Ahorita vamos a hacer un avance por planos, pero es para que tengan muy presente esto, ¿va? Y bueno, ya siguiendo con la fascia cervical profunda, primero tenemos la hoja superficial o de revestimiento. La hoja superficial está caracterizada porque va a envolver a dos músculos muy importantes. El primero, y es el que nos compete un poquito más, es el esternocleidomastoideo, ya que está en la región anterior, es decir, en cuello. Este, este músculo esternocleidomastoideo lo va a envolver. Si se fijan, bueno, le voy a dar un poquito más de zoom. Este que ven aquí es nuestro músculo esternocleidomastoideo. Ese es el cuerpo. Entonces, si se ven, viene una fascia que es la que vemos en azul y se desdobla, ¿no? Se desdobla para envolver a nuestro músculo esternocleidomastoideo. Después se va a volver a hacer una sola fascia para desdoblarse de nuevo en nuestro músculo trapecio, pero esto ya corresponde a la región cervical posterior. Pero quédense con que es el que va a envolver a nuestro músculo esternocleidomastoideo y es la más superficial. Se inserta, voy a hablar lento para que si están haciendo apuntes lo puedan ir anotando. Sus inserciones superiores es en el borde inferior de la mandíbula, eh, también en la fascia del macetero, porque esta hoja superficial se va a extender hacia nuestros músculos de la cara, sobre todo en el músculo macetero, que como sabemos es de la masticación. Y al conducto auditivo, la apófisis mastoides, todo como, si se fijan, es como las mismas regiones que mencioné en límites. Y en la línea nucal superior, que es ahí, es una inserción, es la inserción occipital de nuestro músculo esternocleidomastoideo. Y inferiormente se va a insertar igualmente en los límites inferiores que les había comentado, es decir, en el esternón, en la cara superior de la clavícula y en el borde medial del acromion. Si se fijan, los límites y los cortes que mencioné al principio prácticamente son los límites también de nuestra hoja superficial o de revestimiento de cuales va. Ahora, miren, aquí está como una imagen. Esta es la... De hecho, esta está más esta está mejor porque en la otra, la hoja pretraquial y la hoja superficial estaban del mismo color, pero aquí la que tenemos en azul es disculpen la moto, es la hoja superficial y la que tenemos en verde es la pretraquial, que ahorita la vamos a mencionar. Vemos cómo viene de la región anterior, que es la más superficial de la fase profunda. Siempre al principio es como un poquito enredoso, pero acuérdense que las dos grandes divisiones es la fascia cervical superficial y la fascia cervical profunda. A su vez la profunda se va a dividir en una hoja superficial, que es la que les estoy mencionando, ¿va? Entonces vemos aquí que se desdobla, después se vuelve a hacer una misma para desdoblarse también en el trapecio. Y prácticamente son los dos únicos músculos que van a volver. Después, aquí tenemos una imagen que si se fijan, esta es nuestra fascia, la lámina superficial de nuestra fascia cervical profunda. Podemos ver que aquí está retraída para poder exponer a nuestro músculo esternocleidomastoideo. Y pues sí, más que nada es eso, que la puedan ver. De hecho, aquí está una de las inserciones que les había comentado, que es en nuestra fascia del macetero. Ese es el músculo macetero. Si se fijan, se extiende hacia ahí y pues reviste todo lo que les digo que es la parte más superficial de nuestro cuello. Ay, ¿qué hice? Ven, pueden ver no sé qué hice. A ver, ahorita. Ahí bien. Ah, ya. Ok. Y bueno, aquí hay otra imagen. En esta imagen también podemos ver, es esta la fascia. Y aquí está el doblamiento que hace en el músculo esternocleidomastoideo. Anatomía es muy visual, entonces les recomiendo que vean atlas de anatomía para que se puedan guiar. Y pues van a ver en las exposiciones, sobre todo, o en las presentaciones, muchas imágenes. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de algunas de las estructuras importantes que van a atravesar esta fascia. Porque si nos vamos en un avance por planos, vamos a tener primero piel, vamos a tener tejido celular subcutáneo, después vamos a tener la fascia cervical superficial, que es la que les había mencionado que es muy difícil de separar.
Después viene nuestro músculo platisma y debajo de nuestro músculo platisma ya vamos a encontrar esta hoja superficial. Si se fijan, esta hoja superficial aquí en el néter, sí la dibuja, o sea, de hecho se alcanzan a ver ahí como unos pequeños repliegues, ¿no? Y esta hoja superficial se va a atravesar por algunas estructuras. Entre ellas es el plexo cervical superficial, que aquí emite unas ramas. Si se fijan estas ramas, que aquí dice son los nervios cervicales transversos, van a ser nervios sobre todo sensitivos. Por lo tanto, si son sensitivos, pues van a ser muy superficiales y muy externos, ¿no? Entonces van a atravesar esta fascia. De igual manera, pueden ver que aquí se ve como nuestra yugular externa está atravesando la fascia. Entonces prácticamente van a ser las estructuras que van a estar por encima de esta fascia. Va a ser nuestra vena yugular externa, si no me equivoco también nuestra vena yugular anterior, que es la que tenemos en esta región, y pues nuestro plexo cervical superficial, que ahorita nos vamos a entrar un poquito más en él, pero involucra lo que son los nervios transversos del cuello, nuestros nervios supraclaviculares, nuestro nervio occipital menor y nuestro nervio auricular mayor, ¿va? Estos emergen a través de lo que se le conoce como el famoso punto de Earp, pero ahorita los vamos a profundizar un poco más. Solamente es para que sepan que esta hoja sí se va a atravesar por algunas estructuras anatómicas. Y pues bueno, más y más de lo mismo. Aquí hay una imagen cadavérica en la cual podemos ver justamente lo que les estoy comentando, que aquí están los nervios transversos del cuello que están atravesando nuestra hoja superficial. De hecho, aquí todavía no la retraen, si se fijan está como un poco gris porque aún no la han retraído. Y nuestra vena yugular externa es la que pueden ver aquí, ya está como un poquito descompuesta, pero es esa, vean, vena yugular externa. Son los dos estructuras que van a atravesar nuestra fascia. Y acá pues una imagen más anatómica. De hecho se ve muy similar, ¿no? Ahora vamos a hablar de la siguiente hoja, que es la hoja media o hoja pretraquial. La hoja pretraquial va a tener como distintas divisiones. La primera división y la más importante es que se va a dividir en una parte muscular y en una parte visceral. La parte muscular va a ser la que va a envolver a nuestros músculos infrayoideos. De hecho, ahorita les voy a hablar un poquito más de los límites. Los límites de la lámina pretraquial superiormente van a ser primero el tendón intermedio del digástrico. Acuérdense que el tendón, digo, que el músculo digástrico es este, ¿no? ¿Por qué es digástrico? Si nos vamos a la etimología de la palabra, porque tiene dos vientres, que están unidos por un tendón intermedio, que es el que está aquí. Entonces, aquí se va a insertar nuestra lámina pretraquial. Inferiormente, y también en el hueso yoides, que es el que tenemos aquí. Inferiormente se va a insertar pues prácticamente sí, en el manubrio del esternón. Acá está nuestro manubrio del esternón, que de hecho es también una de las inserciones de nuestra hoja superficial. De hecho, estas dos juntas van a formar un espacio virtual que se llama el triángulo supraesternal. Aquí en el triángulo supraesternal va a haber una arcada venosa que van a derivar de nuestras venas yugulares anteriores, que ahorita las voy a mencionar. Pero hagan de cuenta que si tenemos la lámina superficial que se inserta aquí por delante del manubrio del esternón y esta se inserta un poquito más póstero inferior, es decir, como un poquito más arriba y por detrás, van a formar como un pequeño triángulo, ¿no? Un desdoblamiento. Y ahí va a pasar una arcada venosa y otros elementos nerviosos. La verdad es que depende de dónde lo lean, van a encontrar distinta información. Y también se va a insertar en el borde posterior de la clavícula, es decir, por detrás aquí de nuestro hueso de la clavícula, y en el borde superior de la escápula, que aquí no lo alcanzamos a percibir, pero sabemos que está por detrás. Esto es un poquito de información que nos dice como a dónde se extiende nuestra hoja pretraquial, pero pues no vamos a profundizar un poco en ella, en eso pues. Miren, aquí ahora tenemos ya nuestra imagen. Como yo les decía, tiene dos como recubrimientos importantes. Una es la muscular y otra es la visceral. Si se fijan, la que ven en morado y lo que ven en azul, los dos son pertenecientes a nuestra hoja pretraquial. De hecho, a mí sí me confundió un poquito porque yo veía que en los libros te hablan de tres hojas de esta fascia cervical profunda, pero luego ves estos dibujitos que prácticamente están en todos los libros y dices, ah, caray, pero si yo veo pues 5 colores, ¿no?
El rojito, pues ya lo vimos. Y la hoja pretraquial se va a dividir en dos porciones, en la muscular, que a su vez se va a dividir en una parte anterior, que va a cubrir a los músculos esternoyoideo y esternotiroideo, que son esos músculos de aquí. Creo que ese es el esternoyoideo. Sí, si no me equivoco, sí es. Después se va a desdoblar para envolver a los otros músculos infrayoideos, que es el homoyoideo y el tiroyoideo, ¿no? Entonces va a tener como un desdoblamiento. Ahorita vamos a hablar de los músculos, no se apuren, pero es importante que sepan que va a cubrir a los músculos infrayoideos. Y después va a tener otra dependencia, que es la parte visceral. La parte visceral va a ascender por nuestra tráquea y después va a tener un desdoblamiento para cubrir a nuestra glándula tiroides. Esta que ven aquí es nuestra glándula tiroides, también va a estar revestida por esta hoja pretraquial. Y también pues toda pues, nuestra tráquea, ¿no? Y también va a dar la dependencia de la fascia bucofaringea. La fascia bucofaringea es muy importante porque ahorita vamos a ver que en conjunto con una dependencia de la lámina pretraquial van a formar un espacio importante. Y por último, vamos a continuar con nuestra lámina más profunda de esta fascia cervical profunda, lo profundo de lo profundo prácticamente, que es la lámina prevertebral. Bueno, la lámina prevertebral se va a insertar por arriba en la porción basilar del occipital y por abajo con pues lo mencionan como el tejido conectivo del mediastino, ahorita les voy a explicar por qué, y lateralmente con los tubérculos anteriores de los procesos o apófisis transversas, ¿no? De las vértebras del cuello. Entonces aquí tenemos, esta es nuestra lámina prevertebral. De hecho, hay una peculiaridad que, pues anteriormente, nuestra lámina prevertebral va a recubrir a pocos músculos, pero posteriormente, si se fijan, prácticamente es a todos menos al trapecio. Entonces, pues va a cubrir muchísimo músculo, sobre todo en la región cervical posterior, pero por adelante va a cubrir a los músculos que los llamamos prevertebrales, ¿no? Y bueno, prácticamente estos son todas las fascias. Lo que les mencionaba ahorita del espacio es este conocido como el espacio peligroso que se forma aquí en esta área. Si se fijan, está aquí envuelto pues sí, en fascia. Literalmente se le llama espacio peligroso y pues es de suma relevancia clínica, ya que nos dice que, nos mencionan los libros, que una infección, sobre todo en la región, pues, región cervical y sobre todo, pues, de nuestra nasofaringe, orofaringe, pues puede llegar hasta esta área y pues como ya les había mencionado, otra vez disculpen la moto, puede discurrir esta infección hasta nuestro mediastino, ¿no? Entonces imagínense lo peligroso que una infección llegue al mediastino. Ahí tenemos pues estructuras súper importantes, empezando por el corazón, ¿no? Y aquí están los espacios. Después les paso esta imagen para que puedan darse una idea. Si fijan, todo se conecta, o sea, todo son como espacios virtuales en donde una infección pues puede ser sumamente peligrosa porque puede diseminarse hacia otras áreas. Y bueno, vamos ya a hablar de la última dependencia de estas fascias, que es la vaina carotidia. ¿Alguno de ustedes, no sé si alguien quiera participar, sabe para qué sirve la vaina carotidia? No tengan miedo, sé que ya es noche, pero ¿alguien se imagina para qué es o qué recubre? A ver, Aurora, cuéntanos. Pues nos sirve para cubrir principalmente tres estructuras que son de suma importancia, que es la vena yugular interna, la carótida interna y el nervio vago. Así es, lo dijo muy bien Aurora. Prácticamente, depende de dónde lo lean, les va a decir pues que es de diferente origen, pero como yo lo leí y como la teoría más aceptada es que prácticamente es una dependencia de las tres. Una dependencia de las tres, de hecho, a su vez se han estudiado que entre estos tres paquetes, bueno, este paquete de estas tres estructuras, hay como tabiques que rodean a cada estructura en particular,
No recuerdo el epónimo, les digo que soy malísimo con los epónimos. Si alguien se lo sabe, me puede escribir ahí en el chat. Pero como lo dijo bien Aurora, pues va a cubrir a nuestro paquete neurovascular del cuello, que pues el primero pues es el nervio, que es el nervio vago. Sabemos que el nervio vago es el décimo paracraneal y así va a descubrir de pues de nuestra región de la cabeza hacia pues todas las ramas que da. También tenemos a nuestra vena yugular interna y por último tenemos a nuestra carótida primitiva. Algunos lo mencionan como carótida primitiva, otros ya la mencionan como carótida interna, pues depende de dónde lo lean, ¿no? La carótida primitiva, recuerden que es lo mismo que la carótida común, es otro nombre. Y bueno, aquí es lo que les decía, es que vamos ya a abordar un avance por planos. Les decía, ya me había adelantado un poco, es piel, tejido celular subcutáneo, después vamos a encontrar nuestra fascia cervical superficial, continuando con el músculo platisma, que es el primer cuello, el primer cuello, el primer músculo que vamos a abordar. Como saben, el platisma la verdad es que hay personas anatomistas que dicen que no es un músculo, algunos dicen que es fascia, pero pues la teoría más aceptada es que sí es un músculo porque tiene fibras musculares. Las fascias no tienen fibras musculares, pero de verdad es que es un músculo muy, muy, muy delgado. De hecho, si ustedes ven, intentan como buscar disecciones, van a ver que es muy difícil como eh, aislarlo, pero es posible. Nuestro músculo platisma va a ser el más superficial y pues se va a insertar en distintas regiones, sobre todo en la región infraclavicular, es decir, por debajo de la clavícula. Si se fijan, aquí tenemos nuestra clavícula y por debajo tiene inserciones infraclaviculares, también tiene inserciones deltoideas, es decir, en la región del hombro y también del acromion. También se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula, pero también otras literaturas dicen que también por encima de la mandíbula, eh, debajo del orificio de la boca y en la comisura de los labios. La inervación de nuestro músculo platisma es por el nervio facial. Esto nos dice pues que es muy importante sobre todo en pues en la musculatura de la cara más que del cuello. De hecho, si alguien ha leído su acción, pues es prácticamente ayuda a la mímica de la cara, ¿no? Y bueno, siguiendo, ya vamos a hablar de músculos. Ya hablamos, ya les había dicho que después del platisma tenemos a nuestra hoja superficial de nuestra fascia cervical profunda que están volviendo pues a este músculo, ¿no? El famosísimo esternocleidomastoideo, que pues todos hemos escuchado, todos sabemos dónde está y pues les vengo a recordar un poquito sus inserciones. Si se fijan, tiene cuatro inserciones, dos inferiores, unas en el esternón, una en la clavícula, y dos superiores, que una es en la apófisis mastoides de nuestro hueso temporal y otra es en nuestro hueso occipital. Se origina de la cabeza externa en la cara anterior del manubrio, es la que podemos ver aquí, y también en la cabeza, tiene una cabeza, perdón, clavicular, sobre todo en el tercio medial de la clavícula. Y bueno, arriba o en su inserción se va a insertar en nuestra apófisis mastoides, que es el proceso que podemos ver aquí de nuestro hueso temporal, y también en la línea nucal superior. Recuerden que en el hueso occipital tenemos dos líneas nucales, la inferior y la superior, pues se va a insertar en la superior. La irrigación pues puede ser por la rama esternocleidomastoidea de nuestra arteria tiroidea superior. Bueno, voy a ir un poquito más lento para que si alcancen a notar. Es por la rama esternocleidomastoidea de la arteria tiroidea superior, pero pues también puede tener irrigación por parte de la arteria occipital, por de la supraescapular, la auricular posterior, etcétera, ¿no? Su inervación es muy curiosa. ¿Alguien me dice cuál es su principal inervación? ¿Alguien sabe cuál es su principal inervación? Es un paracraneal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, estoy seguro que sí saben, pero les da pena. Pues está inervado por el par craneal número 11 o también llamado el nervio accesorio y va a tener también una rama de C2, es decir, de nuestro segundo nervio cervical, ¿va? Pero pues cuando les preguntan a quién inerva el accesorio, pues sabemos que es el esternocleidomastoideo y el trapecio. Si se fijan, en anatomía es muy fácil relacionar las cosas. O sea, el accesorio va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio.
que curiosamente son los músculos que están envueltos por la lámina superficial. O sea, todo de cierta manera tiene relación, ¿no? Y es muy fácil de relacionar para aprender. Así es la anatomía, tienen que relacionar las cosas, tienen que ser muy visuales para que se les quede, ¿no? Sé que es una materia muy difícil, pero poquito a poquito y siendo observando van a aprender mucho. Su acción pues es la rotación del cuello, medial y lateralmente. También pues va a ayudar a la contracción bilateral, también a la extensión del cuello. Pues prácticamente nos ayuda a todo. Pero podemos vivir sin él. Hay personas que no tienen esternocleidomastoideo porque recuerden que el cuerpo es muy sabio y tenemos músculos accesorios para cada movimiento. Y pues también es un nervio, digo, un músculo respiratorio accesorio, ¿no? Uno de los tantos músculos que ayudan con la respiración. Y aquí es lo que yo les mencionaba, que pues su principal inervación es el nervio accesorio o par craneal número 11, pero también tiene una dependencia del ramo anterior de nuestro segundo nervio cervical, de C2. Y aquí están un poquito de sus relaciones. Se relaciona posteriormente con el triángulo cervical posterior, que ya vendría siendo pues más de región, más, pues valga la redundancia, más posterior. En su parte anterior se relaciona con nuestra vaina carotidia, que ahorita vamos a ver, se relaciona con otros músculos del cuello, arriba, bueno, ya les había dicho, por delante de él va a pasar nuestra plexo cervical superficial, va a pasar nuestra vena yugular externa, tiene muchas relaciones. Pues aquí están, qué mejor que, hablar, que hablarlo con un cadáver. Aquí tenemos las inserciones del esternocleidomastoideo, las externales, las claviculares. Aquí no alcanzamos a ver la inserción mastoidea, pero estaría por aquí y la occipital por acá, ¿no? Vemos cómo la atraviesa aquí nuestra vena yugular externa. También podemos ver aquí nuestros nervios cervicales transversos, que son estos que están saliendo por aquí. Y pues vemos otras estructuras importantes, ¿no? Ahora vamos a hablar de los músculos yoideos. Los músculos yoideos tienen este nombre porque todos se insertan en el hueso yoides. Recuerden que el hueso yoides es el único hueso que no está unido a otro hueso. O sea que prácticamente si está volando, no volando porque lo están deteniendo muchísimos músculos, pero no está unido a ningún otro hueso. Y pues es muy importante porque va a ayudar a la unión de los músculos dentro de nuestra región del cuello, ¿no? Estas son unas mnemotecnias para que se lo aprendan. Los músculos infrayoideos es este hombre está tirado. Ahorita van a ver por qué, pero apréndense que los músculos infrayoideos, este hombre está tirado, y los músculos suprayoideos, diga estilo mi general. La verdad es que sí les sirve mucho porque digo, no son difíciles aprenderse los músculos yoideos, creo que son de los músculos más fáciles del cuerpo, pero de repente si te agarran en curva, pues te acuerdas de la mnemotecnia y es más rápido aprenderte, ¿no? Vamos a hablar primero de los suprayoideos, que recuerden que los suprayoideos es digastilo mi general, ¿por qué? Por digástrico, estilo yoideo, milo yoideo y genio yoideo. Y los infrayoideos, este hombre está tirado por el esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroideo. Bueno, vamos a hablar primero con los suprayoideos. Los músculos suprayoideos, como les dije, pues van a ser 4. Vamos a comenzar primero con el músculo estiloyoideo, que es el que podemos ver aquí. Este que cruza en diagonal, este es el músculo estiloyoideo. El estiloyoideo se va a originar de la cara posterior de la apófisis estiloides de nuestro hueso temporal y se va a insertar, primero se va como a desdoblar en el tendón intermedio del digástrico. Perdón que les esté haciendo tanto zoom, pero solamente así van a ver. Si se fijan, aquí está el músculo digástrico, que aunque parecen dos, es un solo músculo que está haciendo aquí como una U. Y el estiloideo se va a desdoblar para atravesarlo. Como que no se pusieron de acuerdo por dónde pasarse y en el desarrollo dijeron, pues nos dividimos para que no nos estorbe, ¿no? Entonces se va a desdoblar y se va a insertar en el borde superior y anterior del hueso yoides. Aquí está borde superior, más hacia la cara anterior del hueso yoides, y acuérdense que viene desde la apófisis estiloides. Y pues bueno, se va a irrigar por diversas arterias como las
arteria facial, la occipital, la auricular posterior. Van a ver que algo complicado de esta región es que sus inervaciones y sus irrigaciones son variadas. No es como tan concreta una sola. Y su inervación va a ser pues el nervio facial. El nervio facial es el que le va a dar la inervación a este músculo. Después vamos a seguir con el músculo digástrico, que es este famosísimo músculo que tiene dos vientres. Tiene un vientre anterior y tiene un vientre posterior, unidos por un tendón intermedio que está sostenido por una polea, ¿no? Que es tejido, pues tejido fibroso, como una fascia. En este músculo digástrico se va a insertar posteriormente o su vientre posterior en la cara medial de la apófisis mastoides, que si se fijan, perdón, si se acuerdan, la apófisis mastoides también es una inserción del esternocleido mastoideo, pero este se va a insertar pues en la cara medial y en su vientre anterior, bueno, va a seguir, va a dirigirse hacia adelante y hacia abajo para continuarse con un tendón intermedio que va a estar envuelto por esta polea. Después se va a continuar con el vientre anterior, que ese se va a insertar en la cara inferior del tubérculo mentoniano, y o también conocido como la fosita digástrica, ¿no? Por el músculo. Este va a estar sobre todo en la cara eh, posterior inferior más bien, de nuestra mandíbula. La irrigación, pues igual van a ser por la arteria submentoniana, que proviene de la facial, puede ser por la occipital, etcétera. Y nuestra inervación de nuestro músculo también va a ser mixta. Como tiene dos vientres, va a ser mixta. Nuestro vientre posterior, pues es sencillo. Igual que el estiloideo, va a ser inervado por nuestro nervio facial, y nuestro vientre anterior. Está súper, súper rara la inervación. Si quieren, escríbanlo. Es el nervio miloioideo, que proviene de nuestro nervio alveolar inferior, que a su vez proviene de nuestro nervio mandibular, que a su vez es rama del trigémino. Otra vez, está inervado por el nervio miloioideo, que proviene del alveolar inferior, que proviene del mandibular, que proviene del trigémino. Y su acción, prácticamente para que se aprendan la acción de los suprayoideos, es que van a elevar el hueso yoides. Todos los suprayoideos van a elevar el hueso yoides. Después vamos a hablar del miloioideo, que el miloioideo tiene una forma curiosa, ¿no? Es como una capita, no sé cómo explicarlo. Es el que ven aquí al fondo, es uno de los que van a ayudar a formar el piso de la lengua junto con el genioideo, que es el que vemos aquí de este lado. Y pues nuestro músculo miloioideo va a tener un origen. Se dice que es la línea oblicua interna de la mandíbula, que es la que vamos a tener por aquí. Algo que es importante que se les mencione ahorita es que para poder aprender de músculos, sí es importante que se aprendan como accidentes óseos o, pues sí, apófisis y todas estas como cositas pequeñas que tienen los huesos. No se las macheteen, pero siempre que lean como una peculiaridad de un hueso, pues sí como que regresen a huesos e investiguen dónde está para que se lo puedan imaginar. De hecho, ese se va a insertar en la línea oblicua. Si ustedes ven el hueso de la mandíbula, pues se puede alcanzar a percibir ahí una línea. Ahí se va a insertar el nervio miloioideo. Bueno, va a tener su origen y se va a insertar en el hueso yoides, que pues va a ser en su borde superior y en el rafe medio. El rafe medio es este que tenemos por aquí. Acuérdense que rafe es como una línea que une, pues como que une dos cosas. A lo mejor lo han escuchado, no sé, en el escroto, en la lengua, en otras cosas, ¿no? Y pues su irrigación igual va a ser por la rama sublingual de la lingual, por la arteria facial, entre otros. Y la inervación va a ser la misma que el vientre anterior del digástrico. Es decir, ahí les va de nuevo el nervio miloioideo, que viene del alveolar inferior, que viene del mandibular, que viene del trigémino. ¿Va? Y su acción pues igual es elevar el ioides. Y por último, en los suprayoideos tenemos a nuestro músculo genioideo. El genioideo va a tener su origen en la apófisis geni, que también es parte de la mandíbula, y se va a insertar pues en la cara anterior. Si se fijan, es un poquito más anterior que superior, pero también diríamos que es anterosuperior del hueso ioides, ¿no? Su inervación va a ser un nervio
del nervio hipoglosio y nervio colateral. O también otros libros lo manejan como que es nervio del C1. Ahorita les voy a explicar la diferencia como entre el hipogloso, primer nervio cervical o por qué como hay como una discusión ahí. Les voy a explicar ahorita por qué. Después vamos a hablar de los músculos infravideos, que acuérdense que era la mnemotecnia, este hombre está tirado. Entre los músculos infravideos vamos a encontrar primeramente, y el más superficial, anterior, es el músculo esternoioideo, que es el que vamos a ver aquí. Este músculo que va a subir desde nuestro manubrio del esternón hacia nuestro hueso ioides, ¿no? El esternoioideo, pues como les dije, va a tener eh, un origen en el cuarto medial del borde posterior de la clavícula, es decir, aquí por detrás, y también en el ligamento esternoclavicular, que es el que podemos ver aquí, el que une la clavícula con el esternón, y pues en el manubrio del esternón como tal, sobre todo en la parte posterior. Y se va a insertar en el borde inferior del cuerpo del yoides, que podemos ver aquí. Su inervación pues va a ser sobre todo por la arteria tiroidea superior. Aquí la verdad es que estos músculos son más sencillos que los supravideos. Hay como dos reglas generales. La mayoría de ellos se va a irrigar, para que lo noten, por la arteria tiroidea superior. Se van a irrigar por la arteria tiroidea superior y se van a inervar por el plexo cervical profundo. No, mentí, por el asa cervical. El asa cervical. Se van a inervar por el asa cervical. ¿Va? Se inervan por el asa cervical y se irrigan por la arteria tiroidea superior. Pero hay una excepción con la inervación, pero ahorita nos metemos en detalles. Después vamos a tener el que está aquí un poquito más, más profundo, que es el externo y externo tiroideo. Si se fijan, este es esternoideo porque va del esternón al ioides y este de acá atrás es el externo tiroideo porque va del esternón hacia nuestra eh, cartílago tiroides de nuestra, pues sí, de los cartílagos de la tráquea. Este músculo, el esternotiroideo, pues se va a originar también en la cara posterior del manubrio del esternón y en el primer cartílago costal y va a ascender para insertarse pues, en la línea obliqua también de la cara anterolateral de la lámina del tiroides. Y también se va a irrigar por la arteria tiroidea superior y también va a tener la inervación del asa cervical o asa del hipogloso. También lo manejan otros libros. Y también ahora vamos a ir con el músculo estiloioideo. El músculo... No, el estiloioideo es supraclavicular, disculpen. El tiroideo, sé que está aquí. Si se fijan, este es el esternoioideo y los otros que le siguen, pues prácticamente siguen como el recorrido, pero son más profundos y se dividen en dos, en un esternotiroideo y en un tiroideo. O sea, parece, pero sí hay una división que por eso es que los consideran otro músculo. El tiroideo se va a originar en la cara anterolateral de nuestro cartílago tiroides y arriba pues en el borde inferior de nuestro hueso yoides. Este es el único músculo que va a hacer la excepción en la inervación. No se va a inervar por el asa cervical, pero ahorita les voy a decir por cuál se va a inervar él. Y para terminar con los infrayoideos, vamos a hablar del homoyoideo. El homoyoideo también es un músculo digástrico. De hecho, pues este es el de arriba, que es el digástrico, y este también es digástrico, pero pues no se llama así. Este también va a tener dos vientres, el vientre posterior. Bueno, aquí en vez de posterior y anterior, se maneja más como inferior y superior. El vientre inferior va a ir desde el borde superior de la escápula y va a ascender hacia arriba y hacia medial. Va a también tener un tendón intermedio y se va a continuar con el vientre superior, que se va a insertarse en el borde inferior del cuerpo del ioides. Y ahora sí les va. Acuérdense que todos son inervados por el asa cervical, menos el tiroideo. El tiroideo va a ser inervado por el nervio hipogloso o por C1, ¿va? Ahorita les explico, ustedes anoten qué es primer nervio cervical, no pongan que es el nervio hipogloso. Ahorita les voy a explicar por qué algunas literaturas lo manejan así, pero tiroideo es por el primer nervio cervical y a todos los demás por el asa cervical.
Y acuérdense, la irrigación tiroidea superior. La verdad es que son sencillos de aprender estos músculos. Aquí los tenemos, a los infrarioideos. Podemos ver cómo van. Ese es el esternoioideo. Aquí desde nuestro esternón se inserta en el ioides y aquí tenemos a los más profundos. Este va a ser el esternotiroideo que llega hasta acá y aquí se continúa el tiroideo. Y nuestro músculo homoioideo es el que está aquí seccionado. Está así como una, puede ser muy, muy, muy delgadito, pero pues se va a insertar aquí en el borde inferior de nuestro hueso ioides. Va a tener un tendón intermedio para insertarse en el borde superior de la escápula o del omóplato. Ahora vamos a hablar de los músculos escalenos. Los músculos escalenos se van a dividir en tres: escaleno anterior, medio y posterior. Y los músculos escalenos, la verdad es que las inserciones pues son sencillas. Primero vamos a comenzar con el músculo escaleno anterior. El escaleno anterior se va a originar del tubérculo anterior de las apófisis transversas de C1, perdón, de C3 a C6. Tubérculo anterior de las apófisis transversas de C3 hasta C6 y se va a insertar en la primera clavícula. ¿Alguien sabe cómo se llama el proceso donde está insertado el escaleno anterior? Ahí sí me pueden decir su epónimo. Es muy conocido el epónimo. No, es pregunta de pre del Anfi siempre. Bueno, no sé si contestaron en el chat, pero es el famosísimo tubérculo de Lisfranc. Y bueno, continuando con el escaleno medio, que es el que tenemos por aquí. Este se va a insertar también del tubérculo anterior de las apófisis transversas de C2 hacia C7 y se va a insertar también en nuestra primera costilla en la cara superior y también va a emitir o no, puede o no emitir un fascículo hacia la segunda costilla. Este espacio es muy importante. Este se le llama el espacio interescalénico o triángulo interescalénico, que entre los dos escalenos va a emitir dos estructuras anatómicas muy importantes, que la primera es la arteria subclavia, que podemos ver que aquí hay un surco. Hay un surco en la primera costilla para la arteria subclavia y también va a emitir aquí el plexo braquial, ¿no? Que es súper, súper importante. Y por último vamos a hablar de nuestro escaleno posterior. Nuestro escaleno posterior, a diferencia de los otros, se va a originar de los tubérculos posteriores de C4 a C6 y se va a insertar pues en el borde superior de la segunda costilla. Y bueno, estos los van a inervar sobre todo en ramos del plexo cervical, ¿va? Para los anteriores, pues las ramas anteriores y para los posteriores, pues el posterior. Su acción, pues, son elevar las costillas, también son respiratorios accesorios. Ahora vamos a hablar ya de nuestros músculos prevertebrales. Del primero del que vamos a hablar es de nuestro músculo largo de la cabeza. Ese se va a tener un origen en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6, que es el que podemos ver aquí, ¿no? El músculo largo de la cabeza. Y se va a insertar en la porción basilar del occipital. La porción basilar del occipital es esta eminencia aquí que tenemos de este hueso, ¿no? A ver, denme un segundo. Listo. Y pues va a tener una inervación de los nervios profundos del plexo cervical, es decir, nuestro plexo cervical profundo, y su acción va a hacer flexionar la cabeza. Después vamos a hablar de nuestro músculo largo del cuello. Nuestro músculo largo del cuello va a tener un origen en el atlas. A ver si lo pueden ver, ese es el nervio del cuello. Va a tener un origen también en pues en las líneas oblicuas, pero va a tener una inserción muy rara. Se va a insertar sobre todo en C4, en C6, en los tubérculos anteriores de C3 a C6. Es muy, muy rara las inserciones. Es así, depende del libro donde lo lean.
pero su inervación van a ser los ramos anteriores de los primeros 4 nervios cervicales y su acción va a ser flexionar y rotar el cuello. Y bueno, los otros dos tenemos el recto anterior de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Son músculos más pequeños que los podemos ver aquí. Este es el músculo eh, recto anterior de la cabeza, que se va a insertar en la porción basilar de nuestro hueso occipital y también en la apófisis transversa del atlas. Y el músculo recto de la cabeza se va a insertar también en la apófisis transversa del atlas y en nuestra porción yugular de nuestro hueso occipital. Estos van a tener inervaciones de los primeros nervios cervicales y la irrigación va a ser sobre todo la arteria vertebral, la arteria occipital, ¿va? Y pues ya esos son los músculos prevertebrales. Ahora vamos a hablar de algo súper importante, que es el sistema venoso. El sistema venoso del cuello se va a dar principalmente por tres venas, que es la vena yugular anterior, la vena yugular exterior y la vena yugular interna, ¿no? Vamos a comenzar con nuestra vena yugular anterior, que la verdad es que es una vena muy sencilla, porque es prácticamente la continuación de nuestras venas submentonianas. De hecho, aquí podemos ver, aquí está señalada nuestra vena submentoniana y va a tener una continuación y una extensión hacia el otro lado para formar nuestra vena yugular anterior. ¿Se acuerdan que les había dicho que había un espacio, un triángulo supraesternal, que es donde se unían? Pues bueno, depende de dónde lo lean, pero dicen que aquí en ese espacio que está por encima del esternón es que va a haber una arcada venosa que las va a unir por debajo, ¿no? Es una vena también pues muy superficial. La verdad es que pues hay muy poca información de ella porque solamente se dice que pues se continúa de la arteria submentoniana. Después vamos a hablar, miren, aquí les comentaba, pues es muy superficial, va a atravesar nuestra hoja superficial de nuestra fase cervical profunda. Y ahora vamos a hablar de la vena yugular externa. La vena yugular externa también depende de dónde lo lean, va a tener distintas procedencias. La más aceptada es que va a venir de la vena auricular posterior, de nuestra vena retromandibular y puede o no venir también de la temporal superficial, así como también el plexo este plexo venoso que tenemos por aquí y se van a unir para formar nuestra arteria yugular externa. La verdad es que sí es un poquito compleja la manera en la que se forma, pero ustedes quédense con esas tres, ¿va? Esta va a terminar en nuestra vena subclavia, ahí va a drenar. Y ok, ahora vamos a hablar de nuestra vena yugular interna. Nuestra vena yugular interna va a pasar primero en la región del cráneo por nuestro foramen yugular. De hecho, por eso se llama yugular el foramen, porque ahí va a pasar nuestra vena yugular interna. O también se maneja como el agujero rasgado posterior. Va a venir acompañada junto con estos tres nervios, que son los nervios o pares craneales 9, 10 y 11, el glosofaringio, el vago y el nervio accesorio, ¿no? Después, esta vena yugular interna, pues va a bajar. Aquí ven cómo baja. Aquí este es el espacio eh, retrostilio y pues va a descender, ¿no? A través de nuestra región cervical anterior y va a descender pues en la famosa vaina carotidia. De hecho, aquí está esta unión de nuestro nervio vago, nuestra carótida primitiva y nuestra vena yugular interna. Va a meterse en nuestra vaina carotidia para posteriormente bajar, ¿no? Se va a unir a la vena subclavia y van a formar la vena brachiocefálica. Es muy, muy importante. Y pues va a tener, aquí está, se va a formar la vena brachiocefálica uniéndose a la vena subclavia y va a tener atribuciones o venas tributarias que son el seno petroso inferior, que son la vena facial, la vena lingual y la vena faringea y pues este famosísimo tronco que es el tirolingofacial o también en algunos libros tirolingolaringofacial o según el doctor Agras, tirolingolaringofaringofacial. Pero pues es prácticamente, puede haber diferencias, depende de cómo se vayan uniendo
las venas, pero con que sepan que la vena yugular interna va a tener venas tributarias, es decir, venas que drenen en ella, que va a ser la facial, las linguales, las faringes y las tiroideas. Ahora vamos a hablar un poco del sistema arterioso. El sistema arterioso pues va primero a provenir de nuestra carótida primitiva o carótida común. Sabemos que la carótida común es una rama, depende de dónde, ¿no? En nuestro lado derecho sabemos que va a provenir de nuestro tronco brachiocefálico. Recuerden que nuestro callado aórtico va a emitir tres ramas principales. Primero es el tronco brachiocefálico, después es nuestra carótida primitiva izquierda y después nuestra arteria subclave izquierda. Por eso digo que la carótida común o carótida primitiva pues va a diferir, depende del lado de, pues del cuerpo de la aorta. En la derecha viene el tronco brachiocefálico, que a su vez se va a dividir en subclavia y en carótida común, y a la izquierda ya están separadas. Una vez que viene nuestra carótida primitiva aquí por ambos lados, se va a dividir a la altura de C4 en una carótida externa, que pues si se fijan sí es más superficial, por eso se llama externa, y en una carótida interna, que es la que va más profunda. La carótida externa da principalmente 6 ramas, que ahorita vamos a ver. Bueno, es importante también aquí saber que la carótida primitiva, a la unión de su bifurcación en carótida externa y en arteria carótida interna, va a tener cuerpos importantes para nuestra función del cuerpo. Primero vamos a tener aquí el seno carotidio, que recuerden que el seno carotidio va a ser un lugar que está inervado para cumplir funciones varoreceptoras, es decir, que van a estar pendientes de nuestra presión arterial para poder acelerarla en caso de que tengamos una hipotensión o modificar o realizar cambios en nuestra presión arterial, ¿no? A través de varoreceptores, que son receptores de movimiento. Este es el seno carotidio y también tenemos un cuerpo carotidio, que aquí son sobre todo receptores químicos, sobre todo para el dióxido de carbono, que van a emitir un cambio en nuestra ventilación. Eso es más fisiología, pero que es importante aquí que sepan que pues en la bifurcación se va a encontrar tanto el seno como el cuerpo carotidio, también llamado glomus carotidio. La carótida interna pues no nos compete como tal porque no es parte de la región del cuello, pero pues, esta nos va a inervar sobre todo pues la región de la cabeza, tanto estructuras óseas como estructuras nerviosas. Y la carótida externa, pues sí nos compete un poco más. La carótida externa va a tener 6 ramas. La primera que va a dar es la arteria tiroidea superior, que es la que vemos por aquí. Esta es la arteria tiroidea superior, es la primera rama que va a emitir. Después va a emitir la arteria faringe ascendente, que aquí no la tenemos, pero es la segunda rama. Después tenemos a la arteria lingual, que es la que podemos observar por aquí. La verdad es que el recorrido de las arterias es como un poco más específico. Ya ustedes los pueden como indagar un poquito más para no extendernos en este repaso, pero pues prácticamente también se relaciona mucho con el nombre, ¿no? La arteria lingual va a irrigar esta región, sobre todo de sublingual y de la parte pues del piso de la lengua. La arteria tiroidea superior pues ya les dije que es la inervación principalmente de los músculos infraoideos y algunos otros músculos más del cuello. Después tenemos a la arteria lingual, la faringe ascendente, que es la que ya les había dicho, que pues va a irrigar sobre todo pues a nuestra faringe. La verdad es que no es tan difícil como deducir las regiones que van a irrigar, pero bueno, ya como que les hablé de todas y no me fui en orden. Recuerden, tiroidea superior, arteria faringe ascendente, arteria lingual, después tenemos a la arteria facial y después tenemos a la arteria occipital y por último vamos a tener a la auricular posterior. Esas son las 6 ramas. Les repito, tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial, occipital y auricular posterior. Son las 6 ramas de la carótida externa. Y sus dos ramas terminales es las que podemos ver
de este lado. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Ok, muy bien. Esto es más y más de carótida externa. No les dije cuáles eran las ramas terminales, ¿verdad? Es la arteria maxilar y la arteria temporal superficial, que son las que podemos ver aquí. Es donde se bifurca la carótida externa después de dar sus ramas, que aquí podemos ver las ramas. Esta que vemos por aquí es la arteria tiroidea superior, que recuerden que es la primera rama que da, que como ya les había dicho, es la que se va a encargar de irrigar músculos infrahioideos, también obviamente a nuestra glándula tiroides, por eso el nombre. Después tenemos a la faringe ascendente, la tenemos por aquí, es un poquito más posterior, esa es nuestra arteria faringea ascendente. Asimismo tenemos a nuestra arteria lingual. Esta imagen, fíjense que está muy bonita porque si las pone todas. Aquí está nuestra arteria lingual, que es la que podemos ver aquí, nuestra arteria facial. De hecho, la arteria facial es palpable. Si ustedes pongan su dedo aquí en esta región de la mandíbula y van a poder sentir el pulso. Y después también tenemos aquí a la arteria auricular posterior y a la arteria occipital. Ahora vamos a hablar de la arteria vertebral. La arteria vertebral va a ser la primera rama de nuestra arteria subclavia. Vean, esta es la primera rama de la arteria subclavia. Aquí está la subclavia derecha, aquí está la subclavia izquierda y la primera rama que va a dar es la arteria vertebral. Esta es una arteria súper importante que nace a región cervical que, bueno, se describe que va a pasar por los forámenes transversos. Recuerden que nuestras vértebras solamente las cervicales van a tener forámenes, que son estos de aquí, se les llaman forámenes transversos, por donde va a discurrir o pasar nuestra arteria vertebral. Se dice que el foramen transverso por el que va a ascender es principalmente por la sexta vértebra cervical y va a ascender hacia nuestro atlas, va a pasar por nuestra cara posterior del atlas para meterse a nuestro foramen magno. Va a atravesar dos estructuras muy importantes a nivel de, de región posterior de la cabeza. Una es la membrana atlanto-occipital. Atlanto-occipital porque une el atlas con el hueso occipital, la va a atravesar y la otra pues es nuestra dura madre, que es la meninge, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos que esta arteria suba y atraviese nuestro cráneo, nuestro foramen magno? Porque va a formar ellas juntas, aquí ven, arteria vertebral, van a formar a nuestra arteria basilar, que es muy importante porque va a formar parte de nuestro polígono de Willis, que sabemos que es súper importante en nuestra irrigación de la cabeza. Después vamos a continuar bueno, esto es más del polígono de Willis. Ahora vamos a hablar rápidamente de nuestro drenaje linfático. Nuestro drenaje linfático, pues vamos a hablar de ganglios, ¿no? Ganglios linfáticos de aquí de nuestra región cervical y se dividen en grupos. La verdad es que siempre el linfático no es tan difícil porque solamente es como aprenderte los grupos de ganglios que existen. Se va a dividir en cervicales profundos superiores, se va a dividir en cervicales profundos inferiores, en submentonianos, en submandibulares, en prelaringios, también en paratraqueales, es decir, a un lado de la tráquea, y en pretraqueales, por delante de la tráquea, ¿no? La verdad es que esto pues es muy sencillo y es más de machetear los tipos de ganglios, pero miren, aquí están. Se los había dicho, pero aquí están los submandibulares, los cervicales profundos, los paratraqueales. Siempre que vean para es a un lado. Entonces aquí están a un lado de la tráquea. Los pretraqueales, en este caso pre es adelante de. Los prelaringios, adelante de la laringe. Y los submentonianos que ya les había comentado, ¿no? Ahora vamos a hablar como de la parte más divertida de cuello. A mí es lo que más
más me gusta y es que es una región que tiene muchísimos triángulos, que a veces dices, pues, ¿para qué sirven tantos? Son más que nada, pues, más clínico-quirúrgicos, pero siempre son muy preguntables, a los doctores les encanta preguntarlos, en sus anfiteatros se los van a preguntar demasiado, entonces vale la pena verlos. Vamos a comenzar dividiéndolos en dos triángulos principales, en un triángulo cervical anterior y en un triángulo cervical posterior. Esto, ¿cómo? Pues es muy sencillo. El triángulo cervical anterior se va a dar por el borde anterior de nuestro, pues prácticamente entre borde anterior y borde anterior de nuestros músculos esternocleidomastoideos. Y el triángulo cervical posterior va a ser el borde posterior de nuestro músculo esternocleidomastoideo, nuestro borde anterior de nuestro músculo trapecio y nuestro borde superior eh, de la, pues sí, de la clavícula. Este es nuestro triángulo digástrico, también conocido como triángulo submandibular. Pues bueno, los límites posteriores, el posterior va a ser el borde, el vientre posterior del músculo digástrico. El límite superior va a ser nuestro borde inferior de la mandíbula. Si fijan, aquí está, borde inferior de la mandíbula. El límite posterior, el borde posterior del digástrico. Y el límite anterior, el borde anterior de nuestro músculo digástrico, ¿no? Si se fijan, aquí se forma un triángulo llamado triángulo digástrico o triángulo submandibular. Va a tener un piso, el piso va a ser el nervio, el músculo miloioideo y el hipogloso, que aquí los podemos ver, miloioideo y el hipogloso, y el techo va a ser la capa superficial de la fascia cervical profunda. Su contenido va a ser la glándula mandibular, la arteria facial, también, bueno, su vena facial, el músculo estiloideo, que es el que podemos ver aquí, también va a tener el nervio hipogloso, que es muy importante, y nódulos linfáticos. Prácticamente todos van a tener nódulos linfáticos. Siguiendo, vamos a hablar de nuestro... ahorita vamos a hablar un poquito más del triángulo de Beckler, pero pues prácticamente su borde inferior Su borde inferior va a ser nuestro hueso hioides. Su borde anterior va a ser nuestro músculo, el borde posterior de nuestro músculo digástrico. Y el borde posterior va a ser nuestro músculo hiogloso. El contenido, pues nuestro nervio hipogloso. La verdad es que son muy sencillos. Igual, no sé si quieren ir tomando captura, igual les paso la presentación. Bueno, les pido permiso a los que le hicieron y les paso la presentación. Porque eso sí de triángulos es más de macheteárselos y memorizárselos. Si alguien puso algo en el chat. Sí, estoy grabando, entonces ahorita les paso el, pues la grabación. Aquí nuestro triángulo de Pirogov va a tener como borde anterior nuestro músculo miloioideo, lo podemos ver aquí. Depende de donde la veas, o sea, como de la perspectiva, pero se maneja como borde anterior el músculo miloioideo, como borde superior nuestro nervio hipogloso y como borde posterior, yo lo leí como el tendón intermedio del digástrico. Entonces aquí va a formar un espacio importante que pues es donde va a pasar nuestra arteria lingual. Ahora vamos a hablar del triángulo carotídeo. El triángulo carotídeo sirve mucho en la clínica o en las prácticas clínicas porque nos va a ayudar a sentir el pulso. El triángulo carotídeo se va a formar principalmente por nuestro borde, o sea, nuestro vientre superior de nuestro músculo homoioideo. Bueno, aquí están los límites. Nuestro borde superior del músculo homoioideo, vientre, también por nuestro músculo esternocleidomastoideo lateralmente y superiormente por el borde, perdón, por el vientre posterior del digástrico. Estos tres músculos, digástrico, superiormente, homoioideo
anteriormente y lateralmente el esternocleidomastoideo van a formar el triángulo carotidio, que nos va a servir, como les repito, en la práctica para poder sentir el pulso. Y es donde se va a encontrar la vaina carotidia, que aquí está el paquete neurovascular, que es vena yugular interna, carótida primitiva y nuestro nervio vago. Ahorita voy a profundizar más en estos. Bueno, el de Farabeuf es el que vamos a ver aquí a la derecha. Está delimitado primero por nuestra vena yugular interna, más lateralmente, medialmente va a estar por nuestro tronco tirolingofacial y superiormente por nuestro nervio hipogloso. Y pues prácticamente aquí el contenido, entre otras estructuras importantes o no importantes porque hay muchísimo contenido aquí, pues va a ser todas nuestras ramas de nuestra arteria carótida externa. Y este es el triángulo muscular. El triángulo muscular va a estar delimitado anteriormente por la línea cervical media, es decir, como si trazáramos una línea imaginaria aquí a la mitad del cuello. Y otro de nuestros límites es el borde, no recuerdo si es el borde, el vientre superior del homoyoideo. Sí, creo que sí. Y otra es la línea cervical media. Y el otro, se los confirmo igual ahorita. La verdad es que no me acuerdo mucho. El submentoniano, pues es sencillo, va a estar delimitado por nuestro, nuestro hueso hioides y nuestros dos vientres anteriores de nuestro músculo digástrico. Y pues su principal contenido va a ser pues paquetes, más bien como estructuras, eh, pues sí, vasculares de la región submentoniana. Y ese es el triángulo de Sedilot. El triángulo de Sedilot es un triángulo que se va a formar intrínsecamente por las inserciones de nuestro músculo esternocleidomastoideo. Recuerden que el esternocleidomastoideo se va a formar por inserciones claviculares e inserciones externales. Y entre estas dos cabezas de inserción, discúlpenme. Bueno, entre estas dos cabezas de inserción se va a formar aquí este pequeño triangulito, también llamado triángulo de Sedilot. Y bueno, aquí se dice que la estructura que va a pasar por aquí es el nervio frénico. El nervio frénico, recuerden que es el nervio que va a inervar a nuestro músculo diafragma, que es el que nos va a servir para la respiración. Hace rato no lo mencioné, pero la importancia de nuestro nervio frénico, pues además de que ya les dije que es la que nos va a inervar el diafragma, va a discurrir también por la región del cuello anteriormente a nuestro músculo escaleno anterior. Entonces, siempre que va un músculo por delante de nuestro escaleno, un nervio por delante de nuestro músculo escaleno anterior, pues va a ser el frénico. Este es el triángulo occipital. Y los triángulos occipital y supraclavicular son triángulos que van a pertenecer a la división que al principio les mencioné, que es el triángulo cervical posterior. Este es el supraclavicular, el que tenemos aquí, y el occipital es el que tenemos superiormente. Igual, ahorita en este momento la verdad es que no recuerdo muy bien los contenidos, pero igual también se los voy a pasar. Ese es el triángulo vertebral de Waldeyer. La verdad es que está súper pasado de lanza, nadie se los va a preguntar jamás. eh, pero ese también les debo como los límites porque no lo recuerdo. Y esos son otros que la verdad tampoco se los van a preguntar. De hecho, fue lo mismo que mencionó mi compañero Luis Daniel que lo hizo, pues que son como que son muy, muy, muy específicos. Ustedes no se preocupen por aprendérselos. De hecho, los del área posterior, que son el supraclavicular y el occipital, pues no los repasé porque no pertenecen como tal a la región de cuello, son más de nuca. Pero, pues, ustedes apréndense los principales de Pirogov, los del Farabeuf, el triángulo carotidio, el triángulo muscular, el triángulo submentoniano y el triángulo submandibular, que son los más importantes. Y ahora sí vamos con... Aurora, ¿querías decir algo?
No, nada más era si gustas que te apoyara con los límites del triángulo de Waldeyer. Adelante, déjate lo Bueno, pongo. este triángulo tiene un vértice que es el tubérculo de Chaisac, presente en la sexta vértebra cervical. Tenemos como límites anteriormente el músculo escalero anterior, posteriormente el músculo largo del cuello e inferiormente a la primera costilla. Va, muchas gracias. ¿Te sabes cuál es el contenido? Sí, es un ganglio que tiene un epónimo que es ganglio de Virchow. Ajá. Y pues todas las estructuras, ¿verdad? Aquí como esta arterias que es la subclavia y todas sus ramas, ¿verdad? Ujú. Bueno, ahora vamos a hablar del plexo cervical. Se los estuve mencionando mucho, pero pues aquí les voy a hablar ya como de su conformación. Este será lo último del repaso, ya para que se vayan a dormir. Y bueno, el plexo cervical es un plexo que se va a formar por las raíces anteriores de los primeros nervios cervicales. También es una pregunta que suelen hacer mucho los profesores, ¿no? Que los plexos siempre se van a formar siempre son las raíces anteriores de los nervios que provienen de nuestra médula espinal. Acuérdense que cuando emergen los nervios se van a dividir en una raíz anterior y en una raíz posterior. Solamente los anteriores forman plexos. Este plexo cervical superficial se va a formar de principalmente C1, C2, C3 y C4. También puede llegar a tener atribuciones de C5 y van a formar tres asas principales. Primero es la primera asa o asa del Atlas, llamada así pues por la primera vértebra. Después tenemos la segunda asa, también llamada el asa del axis, llamada así por la segunda vértebra. Y la tercera asa, que a esa no le pusieron nombre porque la tercera vértebra no tiene nombre. Y bueno, vamos a hablar primero del superficial. Acuérdense que el superficial fue el que les estuve mencionando, que era el que atravesaba la hoja superficial de la fase cervical profunda. Y es el que va a pues sí, salir al exterior y más superficial por este punto o región anatómica que lo conocemos como el punto de Erbb, que es en el borde posterior de nuestro músculo esternocleidomastoideo. Y aquí van a discurrir estos nervios, ¿no? Acuérdense que son sensitivos, por lo tanto son muy superficiales. Si se acuerdan que ya se los había mencionado, ¿no? Primero son los cervicales transversos, que es el nervio que va a pasar transversalmente hacia la región anterior de nuestro cuello, que son sensitivos. Bueno, todos sensitivos. Acuérdense que todos van a emergir del punto de Erbb. Después, este viene directamente de la segunda asa. También tenemos al nervio auricular mayor y al nervio occipital menor, perdón, auricular mayor y occipital menor, que vienen también de la segunda asa o depende de dónde lo lean, que pues el nervio auricular mayor va a inervar sensitivamente pues la región mandibular, se puede decir la región retroauricular por detrás de nuestra oreja, ¿no? Es la que se va a encargar de la sensibilidad de aquí. Y por último, el occipital menor, que el occipital menor se va a encargar de inervar sensitivamente la región cervical posterior y sobre todo, pues sí, en nuestra región occipital, vaya. Y también tenemos los nervios supraclaviculares. Los nervios supraclaviculares van a encargarse de inervar sensitivamente la región supraclaviculares, pero también la región acromial y la región deltoidea. Hasta el hombro se pueden extender. Se dividen en dos generalmente y depende de la ubicación, medial y lateral y posterior. Y aquí tenemos el plexo cervical profundo. El plexo cervical profundo, la verdad es que parece más difícil, pero no es tanto. Literalmente son raíces que de las mismas asas, del asa del Atlas, del asa del Axis y de la tercera asa, van a emitir esas raíces. Pero estas raíces son más musculares. Recuerden que las otras eran sensitivas, estas son musculares. Y pues los nervios importantes que están aquí, pues es el nervio del esternocleidomastoideo, el nervio del romboides, del angular, del trapecio, del nervio largo de la cabeza, del recto lateral, del recto anterior. O sea, son raíces que van a inervar músculos en específico. También cuando los lean, pues solamente se los pueden como aprender, pero pues van a tener una inervación motora muscular.
Y este es el famosísimo asa cervical. ¿Se acuerdan que les dije que el asa cervical era la encargada de inervar los músculos infrayoideos con excepción del tiroideo? Pues es esta, ¿no? Se va a formar por una región superior que viene directamente del primer nervio cervical o de C1 y por inferiormente por C2 y por C3. Estos se van a juntar para formar el asa cervical. ¿Por qué se le llama el asa del hipogloso? Hay unos libros, sobre todo los más antiguos, que todavía le llaman el asa del hipogloso porque antes creían que era una dependencia del nervio hipogloso, que es aquí el nervio craneal número 12, y que venía aquí nuestro nervio craneal y bajaba, ¿no? Y formaba un asa. Por eso se le llamaba el asa del hipogloso. Pero ahora se sabe que no tiene nada que ver. Utiliza a nuestro nervio hipogloso, el primer nervio cervical, va a salir y va a meterse a nuestro nervio hipogloso y después sale de él para ya bajar y formar el asa. Sin embargo, pues han hecho estudios fisiológicos y han demostrado que las ramas vienen directamente de C1, o sea que solamente utilizan al nervio hipogloso como un conducto para pasar a través de él y ya después van a descender. Por eso es que los libros antiguos le llaman el asa del hipogloso, pero ahora se sabe y le cambiaron el nombre a asa cervical porque solamente es un conducto por el que pasan, pero no tiene atribuciones nerviosas de él. De hecho, están separados por una mini fascia pues sí, que los separa. Entonces, pues C1 superiormente y C2 y C3 inferiormente van a formar el asa cervical, que es la que se va a encargar de inervar nuestros músculos infrahioideos. Que pues el asa cervical, si se fijan, la tenemos aquí. Y el último es el nervio frénico. El nervio frénico, acuérdense que es el que les dije que va a inervar nuestro diafragma y se va a formar de C3, C4 y C5. Depende de dónde lo lean. C3, C4 y C5. 5 es como una rama accesoria, pero principalmente, si les preguntan de qué raíz cervical se forma el nervio frénico, es de C4. C4 es la más importante de todas. Y pues bueno, como ya les había dicho, eso era la inervación en la parte final del repaso de cuello. Nunca no compete. Entonces, pues espero que haya sido de su agrado, de su entendimiento. Como les repito, anatomía la verdad es que es una materia, pues sí, de repasar mucho las cosas, de relacionar, de visualizar bien como el lugar de las estructuras. Pero pues les recomiendo que lo repasen con esta exposición mientras leen pues lo que como que les haya quedado duda. Pero pues ya los dejo ir a dormir porque ya es nochecito. Una disculpa por la hora, la verdad es que tenía muchas cosas que hacer. Pero les agradezco por estar aquí. Espero que haya sido de su agrado, de su entendimiento.